Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, de verdad, les prometo que va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos sumergimos en el mundo del espectáculo para desentrañar un tema que ha estado en boca de todos, Ander Zell, y más específicamente, una confesión sorprendente que ha revelado sobre sus sentimientos, saliendo de la etiqueta de solo amigos. Sí, así como lo escuchan. Prepárense porque vamos a analizar todos los detalles de esta noticia que tiene a los fans revoloteando y a los medios de comunicación en vilo. Antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Denle ese botón rojo, activen la campanita y formen parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La estrella turca Ander Zell, conocida por su talento y carisma en producciones como Love is in the Air, ha estado en el ojo del huracán últimamente no por un nuevo proyecto, sino por unas declaraciones que han tomado a muchos por sorpresa. Durante una reciente aparición pública, Ande fue interrogada sobre su relación con una persona en particular, alguien a quien hasta ahora se había referido públicamente como un amigo cercano. Sin embargo, la respuesta de la actriz ha pintado un cuadro completamente diferente, sugiriendo que la línea entre la amistad y algo más podría haberse difuminado de manera significativa. Los rumores sobre Ander Zell y sus relaciones personales siempre generan un gran revuelo. Es una figura pública con una base de fans enorme y cada detalle de su vida privada, por pequeño que sea, se magnifica. Pero esta vez, la confesión de Ande no fue un simple rumor o una especulación de los paparazzi. Fue ella misma quien, de una manera bastante sutil pero contundente, dejó entrever que sus sentimientos hacia esta persona trascienden la amistad convencional. Seamos claros, la industria del entretenimiento a menudo juega con las líneas de lo público y lo privado. Los famosos son escrutados constantemente y las amistades cercanas a menudo son vistas con lupa, con la esperanza de que florezcan en algo más. Y si bien muchas veces esto es solo una fantasía de los fans, en esta ocasión, las palabras de Ander Zell parecen indicar que hay algo más profundo sucediendo. Cuando se le preguntó directamente sobre la naturaleza de su relación, la respuesta de Ande fue algo así como: estamos construyendo algo especial. Es más que una amistad, pero aún estamos explorando. Imaginen el impacto de esas palabras. Algo especial, más que una amistad, explorando. Cada término es una pieza del rompecabezas que nos lleva a pensar que la amistad ha evolucionado, o al menos, que Ande está abierta a que así sea. Por supuesto, esto no significa que estemos ante un compromiso inminente o una boda anunciada. Es importante mantener la calma y no saltar a conclusiones precipitadas. Sin embargo, lo que sí podemos inferir es que Ander Zell está en un momento de su vida donde está dispuesta a reconocer y, quizás, a dar un paso adelante en una conexión que va más allá de lo platónico. Esta revelación es significativa porque proviene de una figura pública que suele ser muy reservada con sus asuntos sentimentales, lo que le da un peso adicional. Analicemos las posibles implicaciones de esta confesión. Para empezar, esto seguramente le dará un nuevo impulso a las especulaciones sobre con quién podría estar saliendo Ande. Aunque no se ha revelado el nombre de la persona, los medios y los fans ya estarán buscando pistas y conexiones. Podría ser alguien del medio, alguien que ha sido visto con ella en varias ocasiones, o incluso alguien completamente nuevo que ha logrado capturar su atención. Además, este tipo de confesiones públicas pueden ser un punto de inflexión en la percepción pública de una celebridad. Si bien Ande ya es amada por su trabajo, esta apertura sobre su vida personal podría humanizarla aún más ante sus seguidores. Muestra que detrás de la imagen de estrella de televisión, hay una persona que también busca conexión y afecto. También es interesante considerar el momento en que se hace esta declaración. ¿Hay algún evento o circunstancia particular que haya impulsado a Ande a ser más abierta? A veces las personas se sienten más cómodas compartiendo sus sentimientos cuando están en un buen momento personal o cuando sienten que la otra persona está en la misma sintonía. Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa en la vida sentimental de Ander Zell. Es importante recordar que como espectadores debemos ser respetuosos. Si bien nos encanta especular y debatir sobre las vidas de nuestras estrellas favoritas, también debemos recordar que tienen derecho a su privacidad. Lo que Ande hace o partido es un vistazo a su mundo interior, y debemos valorarlo como tal.
No se trata de invadir, sino de comprender y celebrar sus revelaciones. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta situación? Es muy probable que en las próximas semanas y meses veamos más pistas, más apariciones públicas, y quizás, si todo va bien, una confirmación más explícita de quién es la persona que ha conquistado el corazón de Ander Zell. El mundo del espectáculo es un ciclo constante de noticias y sorpresas, y esta historia de Ande es, sin duda, una de las más intrigantes del momento. También podríamos reflexionar sobre cómo las redes sociales y la presión mediática afectan a las celebridades en sus relaciones. En una era donde todo se comparte al instante, ser una figura pública y mantener una relación privada es cada vez más difícil. La confesión de Ande podría ser un intento de tomar el control de la narrativa, de compartir su verdad antes de que se distorsione. La frase "construyendo algo especial" es particularmente cautivadora. Sugiere un proceso, un desarrollo gradual. No es algo que ocurrió de la noche a la mañana, sino algo que ha tenido tiempo de florecer. Esto nos da una imagen de una relación en crecimiento con potencial para algo duradero. Y como fans es emocionante poder ser testigos, aunque sea desde la distancia, de este tipo de evolución personal. Además, el hecho de que ella haya admitido que aún estamos explorando, es una señal de madurez. No está proclamando un amor eterno, sino reconociendo la incertidumbre y la emoción de las primeras etapas de una relación que va más allá de la amistad. Esta honestidad es refrescante y nos permite conectar con ella a un nivel más auténtico. Para los fanáticos de Ander Zell, esta noticia es una fuente de alegría y anticipación. Significa que su ídolo está feliz, que está abriendo su corazón y que está dispuesta a compartir esa felicidad con el mundo. Y en estos tiempos, ver a alguien que admiramos encontrar la felicidad es siempre algo digno de celebrar. Hemos analizado las palabras clave de su confesión, algo especial, más que una amistad, y explorando. Cada una de estas frases nos da una pista sobre la naturaleza evolutiva de su relación. Ha pasado de ser una amistad a algo más, y este algo más está en proceso de definirse. Es un camino fascinante de presenciar. En resumen, la confesión sorprendente de Ander Zell sobre sus sentimientos, revelando que la relación con una persona específica va más allá de ser solo amigos, ha encendido las redes sociales y los medios. Ha admitido estar construyendo algo especial y que aún están explorando la naturaleza de esta conexión. Esta revelación, viniendo de una figura pública generalmente reservada, es significativa y apunta a una nueva etapa en su vida sentimental. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones sobre esta confesión de Ander Zell. ¿Qué creen que significa? ¿Quién creen que es la persona misteriosa? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún otro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.